Buenos días, ¿cómo amanecen? Profe, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos Bueno, días, profe. muy buenos días. Mm, Nosotros ya casi que terminamos el tema del corte. Nos alcanzó y sobró. Eh, Miremos un poquitico lo que me preguntaba la clase pasada. ¿Quién era el que me preguntaba? De si se puede calcular para objetos continuos. Bueno, en fin. Es decir, que yo les he dicho que era con integrales. Hay unas integrales que valen mucho la pena. De pronto yo le hablaba de cilindros y no sé qué. Bueno, el centro de masa de un cilindro va a ser a la mitad de su altura y en el radio cero, ¿no? Entonces como que son ejercicios un poquito aburridos. Pero en momentos de inercia, que es el tema que viene para el cuarto corte, que es muy similar a este, es decir, la integral es igualita, solo que ya no vamos a hacer integral del radio, sino del radio cuadrado. Es muy parecida, entonces vale la pena de pronto ahí mirar esos ejercicios de momento de inercia, de cilindros y cosas por el estilo. ¿Listo? Y aparte que tenemos uno teórico para comparar, a cuánto es el momento de inercia de un cilindro teórico. Pero sí podemos mirar hoy, por ejemplo, centros de masa. Aquí tengo un ejercicio de un objeto que es triangular. Y se puede hacer de muchas maneras, por cierto. Bueno, entonces, este que tenemos aquí, otra vez, este que tenemos acá, me dice, se le pide colgar una señal metálica de alambre vertical, una señal metálica de un alambre vertical. La señal tiene forma triangular que se muestra en la figura. La parte baja de la señal es paralela al suelo. ¿A qué distancia del extremo izquierdo de la señal se debe unir el alambre de soporte? Es decir, si yo lo uno en un punto cualquiera, por ejemplo esta señal va a empezar a rotar. ¿De acuerdo? Si lo uno en un punto E acá, esta señal va a empezar a rotar. ¿Por qué? Porque su centro de masa, que es el mismo centro gravitacional, no va a estar en un mismo punto. Por lo tanto, si él no se le aplica el punto de apoyo al único punto de todo el objeto que no produciría rotaciones, es decir, el centro de masa, si yo le aplico una fuerza a un objeto en el centro de masa, no lo roto, pues entonces el objeto va a empezar a dar esas rotaciones. ¿Listo? Entonces hay que buscar este puntico de acá. Bueno, más o menos ahí se puede saber dónde está. Voy a colocar por aquí un dibujito de un triángulo muy parecido a ese. ¿Listo? Esta será mi figura. Puedo llegar a representarla incluso, esta es una figura en dos dimensiones, puedo llegar a representarla incluso como una figura tridimensional. Nada me lo prohíbe. Vamos a tener en cuenta también el fondo del objeto. No me cambia mucho realmente el objeto. Bueno, en fin. Eh, yo necesito, por supuesto, las tres coordenadas de la figura. Es decir, necesitaría la base, que nosotros tenemos. Necesitaría la altura de esa figurita triangular. Y necesitaría también la profundidad. Listo. Si me dicen que debo calcularla desde el extremo izquierdo de la señal, yo creo que podríamos colocar ahí nuestro eje de referencia, nuestro eje de coordenadas.
Listo. Entonces, coordenada de este punto 0, 0, coordenada de este punto, por ejemplo, aquí tendríamos A y 0. Esperen, aquí me queda un poquito raro esto. Ya, mejor. Y coordenada de la esquina superior, X, A y Y igual a B. ¿Sí? Entonces tengo aquí el triangulito inscrito y aparte tiene una cierta profundidad, ya que es un letrero en el mundo real. Si yo no tomo esta profundidad, cuando yo vaya a calcular el diferencial de volumen, bueno, realmente estará calculando un diferencial de área. ¿Listo? Entonces tendríamos ya no una distribución de volumen, sino una distribución superficial de materia. Entonces ya no hablamos de ρ, sino que hablamos de... ¿era epsilon? No, Sigma. sigma. Gracias. Era sigma. ¿Listo? Sigma minúscula. Muy bien. Entonces, podemos escribir aquí la ecuación general con la cual vamos a mirar la distribución continua. ¿Y si ya la miramos ayer, cierto? ¿O no? ¿La integral? ¿La integral ya la miramos ayer? ¿Del centro de masa? Creo que sí. ¿No? Sí, ayer vimos una integral. No recuerdo. Claro. A ver, tuvimos que haber Sí, visto una integral. vimos el concepto, pero no trabajamos ninguna. Ok, pero sabemos que es esto. Ah, ok. Sí. Estaba preocupado. Bueno, en fin. Pero esta integral viene, por supuesto, de algo un poquito más sencillo, ¿no? Viene la integral de R por dm. ¿Sí? Y de acá es que nosotros podemos llegar y decir qué es este dm cuando yo lo despejo de la ecuación de ρ, es decir, densidad igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Y esta ecuación también la vamos a necesitar aquí. Bueno, yo creo que entonces para esta vamos a tomar esta ecuación volumétrica. Aquí me quedaría, por ejemplo, si despejo la masa y saco un diferencial, que es lo que vimos ayer, dm por ρ por dB. Y este va a ser el diferencial con el cual voy a hacer la integral. Ok. Entonces, dos cosas que yo necesito. Primero, expresar muy bien qué es este diferencial de volumen. Porque yo aquí tengo algo en tres dimensiones, de hecho, y acá tengo un diferencial pues que debería estar también expresado a las tres dimensiones. Y acá tengo mi densidad. Y esta densidad también me va a aparecer aquí en mi integral. Entonces, antes de meternos en la integral, que es como el último paso que uno hace, primero escribamos muy bien este diferencial de volumen y escribamos muy bien este ρ. Comencemos por el ρ, que es la densidad del objeto, que es lo más sencillo. ¿De acuerdo? La masa del objeto nosotros no la conocemos. Entonces, supongámosla como una masa cualquiera. Al fin y al cabo, esa masa no me va a aparecer en el resultado final. O sea, siempre que nosotros miramos este tipo de ejercicios, cuando nosotros llegamos... Ah, es que aquí me comí un pedacito. Ok. Cuando nosotros vamos a reemplazar aquí ρ, vamos a encontrarnos con este 1 sobre m. O sea que esta masa total y esta masa total deberían cancelarse. ¿De acuerdo? Pero si la masa no es homogénea, si la masa tiene alguna modificación, etcétera, aquí es donde va esa clase de modificación. Bueno, si yo coloco entonces ρ igual a la masa m total, pongámosle, sobre el volumen de esta figura. ¿Y qué volumen tendría esta figura? ¿Cuáles son sus sugerencias de volumen? AB medios por C. ¿Cierto? Señor, otra vez. AB medios por C. Ok. De la manera que usted lo dijo, supongo que está pensando en el área de un triángulo y la multiplico por su profundidad. Eso es un medio de A por B, que es el área del triángulo, por la profundidad, que es C. Ese es el volumen. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, tendríamos acá un medio, sí, lo que quiere decir que este 2 va arriba, de A por B por C. ¿Listo? ¿Tienen alguna ideita pequeñita de qué sería el diferencial de volumen? ¿O es así debemos mirarlo con calma? Mejor con calma. Ok. Resulta que este diferencial de volumen yo lo puedo escribir acá dependiendo de qué posición del centro de masa yo quiera calcular. Es muy difícil llegar a hacer una integral que me dependa de tres cosas, es decir, que me permita encontrar simultáneamente, que se hace hacer tres integrales diferentes. La posición de X, la posición de Y y la posición en Z. Entonces primero determinemos cuál queremos encontrar. Y acá de pronto la más sencilla sería la posición de X. ¿Sí? Es decir, primero vamos a encontrar la posición en este sentido a la cual está el centro de masa. No es más, que sería con X. Para encontrar la de X, quiere decir que nosotros vamos a sumar pequeños pedacitos mientras nos movemos en X. Y entonces tenemos que empezar a pensar en cuál es mi diferencial, qué tipo de figura tiene, porque aquí la idea es hacer una sola integral, no hacer integral doble ni triple, etc. Que me permita avanzar en pequeños segmentos a lo largo del eje y así comerme toda la figura que está acá de fondo. Casi que el diferencial ya está ahí, o sea, está dibujado. No sé si lo alcanzan a ver, pero si yo me quiero comer un cubo, por ejemplo, avanzando de una manera lineal, yo lo hago comiéndome qué me como en cada pedacito del cubo. Cuadrados. Bueno, entonces aquí, si nos paramos en X, es decir, si lo vemos de frente, lo que estamos viendo es una rampa que sube, ¿sí? Ya, tiene un ancho y es una rampa que sube. Cada vez que yo le quito un pedacito, yo me estoy comiendo algo muy parecido. De pronto de la primera parte me estoy comiendo pues aquí una cuñita, no es más. Pero de ahí en adelante yo me estoy comiendo un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado que va creciendo de altura, ¿de acuerdo? Crece de altura con una coordenada, que es la coordenada Y, no es más. Eh, Varía en X con un pequeño diferencial, es decir, de X, porque vamos a integrar a lo largo de X, y el ancho de esa rebanada es siempre constante. Estos cuadrados nunca van a cambiar el ancho, que siempre va a ser C. Voy a dibujar por aquí una rebanadita de estas. De hecho, hay una en la tapa, al final. ¿Listo? Bueno, esta es mi rebanada. Como les decía, la base de la profundidad de la rebanada sería C. ¿Listo? Es decir, esta es la profundidad por la que vamos a hacer la rebanada. Ok. ¿Cuál es mi altura de la rebanada? Desde acá, hasta el suelo. ¿A qué sería igual? La Y. A la variable Y. Es decir, en el eje Y tenemos que averiguar, por supuesto, cuál es la ecuación de Y que me modela. Pero es una ecuación bastante sencilla porque mírenla, es una línea recta. Simplemente una línea recta. Tenemos un punto, el origen y el punto final. La podemos encontrar. Y nos falta mirar cuál es el ancho de esa rebanada, que es la cosa más diminuta posible. Es un diferencial. ¿Ok? Y este diferencial es el que me dice a lo largo de qué eje voy a hacer esta integral. Entonces aquí tenemos la altura de la rebanada, Y, la profundidad C y lo pequeñito, lo diferencialmente diminuto que es la rebanada que voy a hacer. Si yo lo voy a hacer, por ejemplo, esta misma integral a lo largo de Y, pues entonces tendríamos que tomar las rebanadas acostadas. Me quedaría, voy a superponerlo por acá pequeñito, rápidamente. ¿Listo? O sea, rebanaditas así.
desde acá. Empiezan desde la tapa de abajo y van subiendo. Entonces estaríamos pensando en lo mismo, pero pues de otra manera, porque ya digamos que tenemos un X constante. ¿Ok? Nos faltaría mirar, bueno, C también lo tenemos constante, y nos faltaría mirar qué tan delgadita es esta rebanadita que está acá con respecto a Y. Pero sería lo mismo, ¿de acuerdo? Hacer la integral en X, hacer la integral en Y, simplemente es cambiarle algunas cositas y hacer la integral. Esto no es así que uno diga, uff, qué cosa más fácil. No, se necesita tener un poquito de práctica en sacar diferenciales. Pero miren lo sencillo que es este diferencial. Estoy integrando en 3 dimensiones un objeto, sí, pero lo único que necesité fue formar un diferencial que no sea un punto. O sea, la gente no, de pronto el concepto del diferencial como que no lo entienden muy bien qué es realmente un diferencial. Realmente un diferencial puede ser un punto, una línea, un círculo, un trapecio, o sea, cualquier objeto puede llegar a ser un diferencial. Y entonces usted se acomoda. Este diferencial de coger un cuadrado, ojo, es un cuadrado básicamente, con un ancho muy delgadito, que es el camino en el que voy a integrar, es la clave de este ejercicio. ¿Okay? Entonces, voy a escribir aquí este diferencial. ¿Por qué es tan útil de esa manera en la que lo escribí? Porque efectivamente me cumple con el concepto de diferencial de volumen. Es decir, es un cuadradito, sí, de acuerdo, pero tiene 3 dimensiones porque tiene un ancho diferencial muy pequeñito, que es el ancho que yo necesitaba. Es decir, sigue siendo un diferencial de volumen. Son pequeños microvolúmenes que cuando yo los voy a sumar dentro de una integral me va a dar la figura completa. Entonces sería C por Y, 2 dimensiones, por dx. Listo. Tengo una integral a lo largo de un solo eje. ¿Ok? Estas son las dos cosas que yo necesito meter en la integral. No necesito más. Claro, necesito perfilarlas un poquito. Sí, claro. Por ejemplo, la ecuación de la izquierda, creería yo que esto se ve feo. ¿Ok? Y que acá necesitamos conocer el valor de y. ¿Qué sería y? Es decir, la línea recta que está aquí arriba, que va desde 0 hasta la posición A, B. ¿Cómo sacamos esa línea recta? ¿Cuál es esa ecuación? Con la La pendiente, ¿no? pendiente. Tenemos La dos puntos. pendiente, Cualquier dos puntos. pendiente, ¿no? Delta vertical sobre delta horizontal. ¿Cuánto cambió él verticalmente? B. Sí. B, eso es todo. ¿Cuánto cambió horizontalmente? A. Listo. Ya sé cuál es la pendiente. ¿Listo? ¿Por qué coordenada? Por la coordenada X. Ok. Entonces ya tengo una manera de expresarlo un poco más sencillo. ¿Listo? Voy a reemplazar estas cosas aquí en esta ecuación base. Entonces me quedaría lo siguiente. R del centro de masa, ojo, va a ser lo siguiente. 1 sobre m por la integral de. Este R todavía no lo voy a escribir. Voy a dejar aquí el espacio. dm. Y dm es la densidad que ya me dio por acá. Voy a escribirla. 2 veces la masa sobre A, B, C. ¿Listo? Por el dB. dB. Perdón, dije de la lengua. Listo, por dB. Y dB es simplemente C, Y, que es B sobre A por X. B sobre A. D sobre A por X. Ok. Y por dx. Por dx. Esta me la voy a llevar para otro lado esta ecuación. Definitivamente. Bien.
¿Por qué no puse aquí este R? Porque realmente yo no estoy encontrando la posición del centro de masa de cualquier punto. ¿Sí? De hecho, yo no sé por qué no coloqué esto como vector. O sea, lo que estamos hallando es No, centro sí. de masa. Estamos hallando desde ayer. No, sí, o sea, es el mismo ejercicio que estamos. Es que ayer me acuerdo Ujú. que pues usted empezó a trabajar, el último ejercicio que trabajamos fue, o sea, me acuerdo que al final fue como dijimos el eje, pero usted nos explicó pues, no sé, de lo que me acuerdo. Ok. Sí, cómo hallarlo pues, numéricamente. Usted dijo lo de se toman 3 puntos y Vale, eso. vale, vale. Esto era la definición correcta para un sistema continuo. O sea, ¿se acuerda de ese pedacito? Empezábamos desde uno Sí, sí. puntual, ajá, y llegábamos aquí, que es donde arrancamos hoy. Ah, ok, listo, listo. Bueno, empezábamos, básicamente arrancamos desde acá. O sea, este pedacito de que es dm lo volvimos a volver a definir. La masa sobre volumen igual a dm sobre dv, ¿sí? Sacamos diferencial. Sí, señor. ¿Y qué era R? El rho. R es el radio. O sea, nosotros lo habíamos hecho puntualmente, ahora lo estamos haciendo. Aquí tampoco le coloqué vector. Mira qué pasa. ¿Vio? Bueno, antes lo hacíamos puntualmente, ahora lo estamos haciendo para un objeto en 3 dimensiones. Lo que pasa es que si yo quiero hacer de una vez esta integral, necesito hacer 3 integrales en una. Entonces lo que estoy haciendo acá es coger y calcular solamente una de las posiciones del centro de masa, pasando de Ah, un ok, listo, diferencial listo. de volumen a uno muy específico que va a estar solamente en un eje coordenado. O sea, mira que todas las cosas que las estoy haciendo es para que mi diferencial esté a lo largo del eje X. Es decir, Y aquí me está quedando el diferencial básicamente es como el área de esa rotajada. un volumen. O sea, este diferencial de volumen es área sería C por Y, porque aquí tengo si lo miro desde frente, ¿no? O sea, si lo miro como una cuña que va Sí, subiendo, sí, por eso tengo le dije el C por ancho C, como el área. ajá, por la altura. Pero también debe avanzar en algún eje. Y lo que me avanza al eje, lo que me Pues sí, hace que claro, en X ese se porque es igual mueva, la media. es el diferencial de X, es decir, esta integral. Pero le digo que yo Ok, debo sumar listo. en X. Ok, Bueno, listo. ¿a qué quería llegar? A que este R no lo he metido porque yo no puedo llegar a meter aquí R. Yo tengo que llegar y meter la variable a lo largo de cual estoy sumando, es decir, X. ¿Y entonces qué? Hay que usar la ecuación del círculo. ¿Cómo? O sea, el radio es una circunferencia, ¿no? O te dijo el radio. Entonces por eso me quedé como. ¿Dije el O radio? simplemente cambio el R por X. Profe Juan Diego me confundió. Al final, ¿qué es R? No, ¿cuál circunferencia? Si usted dijo R, le dijo R es el radio. La posición, no, R es la posición. Ok, O sea, listo. esto es posición de centro de Esto masa. fue lo que Mire, vimos como en la primera clase. De que R era posición. póngame cuidado. R es la posición de centro de masa, ¿sí? Entonces me depende de una integral. Bueno, R por dm. Si yo paso Pero esto, R vector, ¿qué es? la posición de cada una de las partículas que tienen masa. Es Pero decir, es posición. sí, posición de cada una de las partículas. Es decir, esta posición de cada una de las partículas estaría en X, en Y y en Z. ¿Sí? Esta posición es un vector que tiene 3 coordenadas, X, Y, Z. Lo que estoy haciendo es disminuyéndole un poquitico mi alcance para no tener 3 integrales sino solo una. Estoy convirtiendo todo a X. Entonces lo primero que hice es, bueno, este diferencial de masa yo lo puedo escribir como ρ, la densidad, por el diferencial de volumen. Esto siempre se puede hacer. Siempre. ¿Listo? Sí, Y sí, sí, sí. ahora Eso este es claro, lo entiendo. diferencial, bueno, este diferencial de volumen lo transformé a uno de X. Ojo, si yo empiezo a sumar en X, quiere decir que Y ya no me sirve. Tengo que transformarla a forma de X, que aquí lo hice. Y esta posición en X, Y, Z tampoco me sirve. Por eso solamente calculo la posición en X. Entonces lo reemplazo R por X. Y ya no estoy Listo. calculando la posición del centro de masa, estoy calculando la posición del centro de masa en X. ¿Listo? Sí, sí. Igual mi duda era que era el R. Y ya. Bueno, listo. Muy bien. Y a eso se le ponen límites. A la integral se le ponen límites. A eso vamos. Primero, De todas maneras. desde dónde voy a empezar a sumar estos cuadraditos muy delgados, estos volúmenes, Desde cero. y hasta Y dónde desde voy a cero. terminar?
Bueno, ¿y De dónde eso termina? Que es en X. 0A. Ajá. Este pedazo, este pedazo no es lo importante. Este pedazo es lo de menos. Sí, esto es una cosa ahí que sale por arte de magia. Lo realmente importante es esto. Pregunto, para todos los demás, porque no sé si los otros están entendiendo que entendieron que yo necesito por este diferencial de masa, ρ por dB, la densidad y cómo se obtuvo y el dB y cómo se obtuvo, porque es sencillo, mire lo que sencillo que me dio la densidad y mire lo sencillo que me dio el dB. Pero eso es todo para la integral. ¿Sí? ¿Los demás entendieron? Por eso es una pregunta. Señor, cuéntame. Al final hay que hallar, o sea, el volumen en términos de Y, con diferencial de Y y de Z, para poder hallar la posición en Z y en Y. Sí, yo también tendría que hacer la integral de y y de z. Pero algo que nosotros vimos que yo puedo usar aquí las simetrías. Entonces con la posición de x casi que es suficiente. Ahorita con la posición de x ya tenemos muy buena idea de dónde está en y. Por cierto, ¿dónde estaría el centro de masa en la profundidad? En z. C medios. Tal cual. ¿Por qué lo dice su compañero con tanta seguridad? Porque es una rampa que sube variando la posición de x y de y. Pero en z, en la profundidad, siempre mide c. Es un objeto completamente homogéneo en C. ¿Listo? En la profundidad. Entonces sí, la posición del centro de masa en Z es C, medios. ¿De acuerdo? No necesitamos calcular más. Bueno, ¿esto ya les quedó claro entonces? Ojo, yo coloco y igual a b sobre a en función de x porque yo necesito calcular es x. O sea, necesito todo en términos de x. Si yo fuera a calcular la ecuación en términos de y, de hecho yo necesitaría es transformar esto. Transformarlo al revés, sacar la pendiente pero para la otra línea, para la línea que empieza en 0 y sube hasta una posición en y. Bueno, vamos a hacer esta por ahora. Aquí yo podría llegar y mirar algunos términos y cómo se Ahí cancelarían. cancelo como todo, ¿no? Cancela la mayoría de cosas, no todo, algunas cositas. Digamos que la masa, adiós. C, que es la profundidad, adiós. El Y B, B, adiós. Ok. X me va claro, a dos quedar como X. x cuadrado y el A también me queda como a cuadrado, Pero porque va a ser está una por debajo. constante, la puedo sacar, ¿no? Y la puedes sacar al igual que el 2. Entonces me queda la integral de x cuadrado por dx. Profe, una pregunta. El primer X que está en la integral viene De del R. vector de posición. Exacto. Ah, ok. Ese x viene de acá. De este R. ¿Listo? Si quieren, venga, coloco aquí un pasito intermedio entonces. X del centro de masa es igual a esto. Ya, qué pena. X rho por dB. ¿Listo? De pronto Listo, profe. no coloqué ese pasito intermedio, pero bueno, sí, hacía falta. ¿Listo? Entonces aquí X es simplemente la posición de X y ya reemplacé este dm, que es ρ por dB. Y al final lo que hice fue reemplazar esto y esto. Bueno, acá vamos a mirar qué se queda por fuera de la integral. Se quedaría entonces este 2 y abajo tenemos a por a cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos 2 sobre a al cuadrado. Integral desde 0 hasta a. ¿De qué? Un x y otro x. Es lo único que se me queda dentro de la integral. X cuadrado por dx. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué me da la integral de x cuadrado sobre x? Recto sobre 3. Ay, perdón. Uy, uy. Ok. Sí. Yo vi. Nadie ve nada. X cubo
sobre 3 y esto lo evalúo desde 0 hasta A. ¿Ok? Se cancela los cálculos. Bueno, queda una. Ajá, esta evaluación de A, cuando yo la hago aquí, es una evaluación directa. Es decir, evalúo el término final menos el inicial, este me da 0. Entonces solamente voy a evaluar esto en A. Así de sencillo. Entonces me quedaría que la posición del centro de masa es igual a 2 sobre A cuadrado por A cubo sobre 3. ¿Listo? Este A cuadrado se me cancela con 2 de aquí, es decir, me queda la 1. Es decir, la posición del centro de masa en X es igual a 2 tercios de la posición de A. Y ahí me tienen que dar, o sea, me tienen que dar siempre eso en A, ¿no? En este caso, porque pues, estamos trabajando el de X. Ese es el punto. Por eso quería tomarlo en 3 dimensiones. Podría haberlo tomado en 2 dimensiones, por ejemplo. ¿Este es el centro de masa completo o el de X solamente? O sea, Solo el de X, solo el de X. Lo que me refiero es, aquí podría haber empezado así. Delta de masa es igual a sigma por dA. ¿Sí? Entonces aquí calcular simplemente un sigma, es decir, estaríamos calculando que la densidad es igual a masa sobre área. O sea, aquí tendríamos simplemente un medio de A por B, C no existiría. ¿Ok? Mi diferencial ya no sería un cuadradito, sería una línea que comienza a avanzar de izquierda a derecha. Entonces aquí, para hacer esta área, en lugar de volumen, C no existiría. ¿Listo? Es decir, yo podría, bueno, una línea, pero con un anchito, ¿no? Es decir, un cuadradito, en fin. Es decir, yo podría llegar a cambiar el ejercicio eliminando C. Creo que no lo puedo reducir tanto como una integral de línea. Puedo reducirlo hasta una integral de superficie. Lo puedo hacer. Pero lo hice volumétrico. ¿Por qué? Para ser bastante exagerado y mostrarles que aunque yo haga la integral volumétrica, realmente si yo miro la posición del centro de masa, solamente va a estar dependiendo de su dimensión característica. Es decir, yo ya tengo una dimensión característica en X y esa es la longitud del letrero A. Entonces mi respuesta solamente me va a aparecer A. Si yo calculo la integral en Y, solamente me va a aparecer la dimensión característica que sería B. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos la posición del centro de masa. Yo creo que ya podemos escribir incluso el vector de centro de masa. No necesitamos hacer de hecho más cálculos. 2 tercios de A en I. Ahorita escribimos el de J. Y en Z tendríamos C medios. ¿Cuál sería la posición del centro de masa en J? Primero miremos la de X. 2 tercios de A. Es decir, la posición del centro de masa está más o menos por acá, en esta línea. En algún punto de esta línea. Y de hecho, por aquí el letrerito está como de acuerdo. ¿Dónde estaría la posición de ese centro de masa en Y? ¿Podríamos calcularlo con la ecuación que sacamos? ¿Cuál ecuación? Y es igual a B sobre AX. Bueno, Porque ya sabemos que X es 2 tercios de A. Entonces ya tendríamos la altura. ajá, ¿cuánto le da? Ah, no, porque esta sería la altura del techo de la figura. Ujú. Exacto. Pero no lo piensa así, piénsalo de esta manera. Esta figura es simétrica, bastante simétrica. Entonces, si mi ¿Sería la posición mitad? de A, ojo, si mi posición de A, desde la mitad es esta, ¿no? Si mi posición de A del centro de masa para X está en 2 tercios, está aquí, ¿por qué? Porque aquí es donde está la mayoría del área. Quiere decir que si yo digo, oiga, estoy aquí en la mayoría del área y aquí estaría desde acá, desde ese punto, a 1 tercio mi centro de masa, ¿no? Ya está muy pegado a este pedazo. Desde acá a 2 tercios, desde aquí a 1 tercio. Ahora, ese punto casi que está simétrico, pero pues hay que tener en cuenta las dimensiones características de A y de B. O sea, averiguar el de J, el de Y, utilizando esa simetría no es tan difícil. A eso me refiero. Si este está a 2 tercios de A desde la esquina más alejada,
a un tercio desde la esquina gordita, la que tiene la mayoría de masa, desde esta, ¿a cuánto estará su altura del centro de masa? Un tercio. Un tercio de B, tal cual. No, un tercio más abajo. Señor, Un tercio más abajito. ¿qué un poquito más abajito? ¿Cómo así? Y el un tercio, ¿no? O sea, de altura. Ah, sí, claro. Un poquito más abajito. Pues, ¿En el dibujo? parece. Sí, sí, señor. Y da lo mismo. De hecho, creo que me quedó perfecto, porque ¿Sí? 2, 4, 6 unidades y la coloqué en Es que es 2. cierto que sí, 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 se trabaja así. Es que lo estoy viendo como si fuera de dos dimensiones y el triángulo, sí, sí, sí. No, pero o sea, mirando la cara frontal, creo que sí quedó en un Sí, sí, tercio. No señor. sé esta Sí. ahora, una pregunta. Pero bueno, no importa. Es más o menos la posición del centro de masa. Listo. Esta integral de y, por supuesto, no la calculamos. Pero esa, para ustedes. Si quieren calcularla, háganle. Y me cuentan cuánto le da. Un tercio. Bueno, me muestran cómo lo hacen, más bien. ¿Por qué? Porque hay que volver a definir este de b. ¿Sí? Ya no son cuadraditos que avanzan de izquierda a derecha, son cuadraditos que avanzan desde abajo hasta arriba. Entonces estamos integrando de otro lado, de otra dimensión. Pero es un buen ejercicio si quieren practicar esta parte de integrales, que ya ustedes por ahí la están viendo en cálculo 2 o 3. Y pues esa es la primera, por así decirlo, introducción en física de cómo podemos utilizar una integral en una dimensión para hacer una integral tridimensional. ¿Ok? Y hay muchas más que podemos hacer estos pequeños trucos. Eso depende de cómo en cálculo le enseñan a usted qué es el diferencial. Porque muchas personas piensan que el diferencial es simplemente esto, o sea, un punto. El diferencial es un punto y el diferencial puede ser cualquier cosa que yo quiera. Eso. Bueno, yo creo que ya los dejo hasta ahí por hoy. Terminamos temprano. A menos que tengan alguna duda, porque el tema ya estuvo listo completo. Profe, una pregunta. Señor. Usted en el Discord no ha compartido los apuntes de ayer ni antier, ¿verdad? No sé, he tenido una locura con eso. No, y los videos creo que tampoco. ¿No subió videos? Sí, No, anteayer quería ver la clase que no pude estar y no la había subido. Vale, ¿qué? Vengan los subimos de una vez entonces. ¿La profe el parcial la otra semana? Sí, ¿Y es igual que los otros? sí. Ok. Profe, los temas cuando los sube. Los temas los subo hoy, ¿Y el taller también? señor. ¿El taller también? El taller, sí, también. Ok, listo, gracias. Faltan 3 clases. Falta la del 3, la del 4 y la del 5. Profe, mire que yo le escribí el lunes creo que fue el domingo o el lunes en Discord para ver si me podía ayudar con ejercicio y no me respondió. ¿Cuándo? No sé, como que el lunes o el domingo. El punto es que es un ejercicio de un set, bueno, de una autoevaluación y la verdad que yo no, o sea, no supe cómo plantearlo. Creo que le faltan datos o algo así. Está en chat y consultas generales. Respuesta la D. Qué hombre tan sabio, pero ¿cómo llegó a eso? ¿De dónde viene el ángulo?
Profe, y en esa marca como correcta es la E, pero yo tampoco supe por qué. Ah, sí, sí, perdón. La última. Y ahí, ese es el de elástica, ¿no? Se supone que ahí todavía no habíamos visto energía mecánica para, pues, para tratarlo por ese lado. Ujú. Lo chistoso es que el ángulo les importa para algo. Por eso, Bueno, Sí, ¿cuál aquí ángulo? la tiene, relación aquí tiene, Entre la horizontal y o sea, la velocidad. ajá, Parece que es como un movimiento parabólico después de que sale del camino. pero no debería interesarme. O sea, la energía inicial es energía potencial gravitacional, listo. Y energía final es potencial, que tengo que averiguar un pedacito, más la energía potencial elástica que se acumula acá. Que tendría que, ya la conozco, ¿no? Comprimiéndolo 2 centímetros. Es decir, conozco un medio de K por X del resorte. Conozco MGH inicial. Entonces ya podría averiguar la final. No necesito pasar por el ángulo. No necesito pasar por nada de eso. Ok. O sea, de verdad que solamente necesito dos puntos energéticos. Como yo lo veo. La energía en el punto uno, la energía en el punto 2 y debería ser el mg por h de la masa igual a las dos energías que vamos a tener aquí. Es decir, mg por y, que es una incógnita, más la energía acumulada en el resorte. Un medio de k por x al cuadrado. Esto ya lo conocen completamente. Y faltaría solamente averiguar ese pedazo. No sé si lo intentaron así y lo reemplazaron con valores y que les dio. Pues sí, profe, aunque Profe, yo H, hice H es eso. una incógnita también. Entonces, ¿Cuál? ¿Esta H a la altura inicial? sí, H es una Sí, incógnita. Puede ser. O sea, solo tenemos que regularizar hasta el hueco ese. Son dos metros. Ay, espera, un segundito. Ah, pero esta velocidad sí la conocen. No, no tampoco. No, falta datos. Faltan datos. Es decir, me dice que se comprime, se viene hasta una profundidad de 2 metros. Ok, eso no me sirve de nada. ¿Listo? No me sirve absolutamente de nada. No. Y esta H no me la dan. ¿Será que está mal escrito? Y realmente esta era la, o sea, profundidad de 2 metros, ¿desde dónde? O sea, el dibujo de pronto es el que está mal. Porque si es 2 metros desde acá, es decir, yo conozco, pero entonces no sé cuánto es esta altura. O sea, si ya estuviera medido desde el piso, yo digo listo. Chévere, porque ya tengo que estos 2 metros, entonces me están preguntando esta altura también desde el piso. O sea, inicial potencial 2 metros. MGH era 2 metros. Y ya. No, creo que está mal, muchachos. Falta algo. Falta algo acá. Me hablan de la velocidad inicial, pero eso es irrelevante.
Ese pedacito es irrelevante. ¿Listo? No, está mal. No importa donde yo lo mire, siempre voy a tener más de una incógnita. Si lo miro desde acá, energía cinética, no conozco esta velocidad y no conozco la altura a la que llegó. No conozco la energía potencial acá. Tampoco conozco la energía potencial. Aquí sí la conozco. Pero no conozco de nuevo la inicial. O sea, podría conocer aquí la energía potencial que perdió, que es 2 metros, pero no conozco cuánta energía potencial tiene acá. Es decir, de este punto no conozco la energía cinética, porque aquí al ser más bajo tiene que tener mayor energía cinética. O sea, no conozco aquí, no conozco energía potencial, no conozco energía cinética, no conozco energía cinética, no conozco energía potencial ni gravitacional ni elástica. ¿Falta algún dato? Eso es todo. ¿Listo? Bueno, y ya intentaron aquí reemplazándole el 2, que está en el ejercicio. A ver si con eso es. Sí, profe, es eso, es eso. Y eso termina dando y igual a 1. Ok. O sea que está mal la gráfica o el enunciado o algo está mal. Pero entonces la idea sí era Algo poner ahí. este H Está como mejor mal planteado, pero eso el termina dibujo. dando y Yo creo igual que a el 1. dibujo está... Ok, o sea, con H igual al dato que dan ahí. Sí, sí, señor. Ok, entonces yo creo que esta línea roja, si esta línea roja va en todo el piso, ya, el ejercicio está solucionado. Entonces, bueno, ahí tienen un mal ejemplo de diseño de ejercicio. No pasa nada. Si uno mueve la línea roja hasta acá, listo, baja una profundidad y es dato de una. Entonces ya puedo hablar de Y y puedo hablar de energía potencial y todo esto. Eso es. Bueno, muchachos, gracias. Nos vemos a la otra semana. Y entonces tengo muchas cosas que cuadrarles. Voy a cuadrarles en los minutos que me quedan. Lo de los apuntes al menos lo voy a subir de una vez. ¿Listo? Lo Listo, dejo. profe, gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Se Profe, cuidan. hasta luego. Hasta luego.